me da frío. Estamos en composé blanco y crudo. Que tengan una buena tarde. Igualmente, buen programa. Y buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau. No sé qué tanto digo, yo también estoy de blanco. Después que lo dije, me miré y dije, pero... Bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Dayana Brasinska, soy nuestra panelista invitada. Un placer contar contigo hoy. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, día en el que el dato objetivo es que Uruguay no va a tener que pagar 3.000 y pico de millones de dólares a nadie. Por donde se le mire, es una buena noticia. De acuerdo. Después habrá otras consideraciones para hacer. Y si esto significa que además Uruguay va a cambiar perspectiva en cuanto a la explotación de hierro, es otra historia. Pero vamos por parte. Primero repasemos la información. La Corte Internacional de La Haya falló a favor del Estado uruguayo en el juicio que había promovido la empresa Aratirí en el año 2017. La compañía sostenía que el Estado uruguayo había incumplido el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido. Eso por considerar que hubo cambios en las reglas de juego para la explotación del proyecto Valentines, que la empresa había presentado en el año 2011. Aratirí, de origen indio, demandó al Estado por más de 3.500 millones de dólares. La defensa del gobierno uruguayo argumentó que Aratirí continuó las negociaciones para el proyecto cuando el Parlamento aprobó la ley de megaminería en el año 2013, así como cuando cambió la ubicación de la terminal portuaria de Rocha, según informó el diario El Observador. El gobierno también argumentó que la empresa no agotó instancias de negociación antes de iniciar el litigio. Durante la transición de gobierno, el exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma, había dicho que los argumentos de la defensa fueron sólidos y pronosticó que el Estado uruguayo ganaría el litigio. Muy bien. ¿Qué lectura hacen o qué reflexión hacen? Primero hagamos una vuelta breve sobre la noticia en sí mismo, ¿no? A ver, Pablo Casas. Es una noticia importante, es algo que se esperaba, ¿verdad? Estamos hablando de una situación que crea la anterior administración y que la resuelve. No sé si es tanto para aplaudir, pero por lo menos da una tranquilidad porque hay otros juicios que se vienen también. Dayana. Primero, encarar bien la noticia. No se ganó, se desestimó por falta de legitimación de quienes intentaron hacer el juicio. Me parece que no es un dato menor, es un problema de forma lo que hubo y no un tema de fondo. Lo que se evitó es que Uruguay tenga que entrar a explicar por qué pasó todo lo que pasó y lo único que se hace es ganar en cuanto a los costos que tuvo el juicio hasta el momento, pero no mucho más que eso. ¿Por acá? Sí, menos mal que no prosperó. Creo que es lo que tenemos para decir, pero no creo que sea una patriada como de alguna manera se está celebrando, ¿no? Me parece que hay que después poner cada cosa sobre, cada punto sobre la I y bueno, y ver realmente si esto cambia o no cambia la perspectiva del país respecto a las grandes inversiones, que me parece que es lo que está de fondo de todo esto. Bien. Pepe. En momentos de pandemia y economías que se están cayendo a pedazos en el mundo es una buena noticia, obviamente, no tener que llegar a pagar esa enorme cantidad de dinero que sería prácticamente igual a lo que se está llamando como la mayor inversión que está recibiendo Uruguay por estos tiempos. Después habrá que analizar cómo empieza todo, ¿no? Bien, bueno, por eso, y que nos va a traer también un poco a la razón de nuestro invitado. Porque una cosa es cómo fue la negociación en sí misma, cómo se cambió después, la famosa ley conocida como la de 50-50, lo que pasó después, que bajó el precio del hierro, un montón de asuntos que tienen que ver con lo que pudo haber sido la negociación con esta empresa concreta. Pero en paralelo está qué vamos a hacer en Uruguay con el hierro, ¿no? Que tal vez no será Aratirí hoy, pero esto no significa que no pueda ser otra empresa mañana. De hecho, está la ley vigente de megaminería y a veces hay quienes incluso entienden que ni siquiera necesitamos la ley de megaminería para que se pueda explotar hierro porque ya está previsto de otra forma, ¿no? El código de en el minería, propio claro. código, exacto. Bien, nos está acompañando Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería y del Movimiento por un Uruguay Sustentable. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bien, primero, ¿qué reflexión hace sobre esta resolución de la Haya? Se está haciendo un uso incorrecto del verbo ganar. En realidad lo que se hizo ahora es salvarnos, una vez más por suerte, de tener que pagar en un juicio internacional grandes sumas de dinero y especialmente en este caso un juicio internacional al que el país no debió siquiera haberse presentado más que para decir
señores, nuestro código minero, el que recién decían ustedes, presenta un artículo, el artículo 19, que dice claramente: todas las diferencias por temas mineros dentro del Uruguay deberán ser resueltas por la justicia uruguaya. Ese artículo está como artículo de orden público. Se podría haber esgrimido Claro, eso y no que tener que enfrentar esta situación y que la empresa viniera entonces aquí a se hacer acordaba sus que iba a demandas. ser un organismo internacional, la jurisdicción internacional, la Haya, ¿no? Que fuera a Es llegar que a no dirimir teníamos un contrato con eventualmente. ellos para que fuéramos a esto. Nos colocaron en esta situación porque la empresa, cuya sede era en la isla de Jersey, una zona, digamos, tipo paraíso fiscal dentro del Reino Unido, y que después se trasladó a otro paraíso fiscal en la zona del Caribe, la empresa se presentó como, inglesa, porque había abierto una oficina en Londres. También tenía una oficina en San Pablo en su momento, tuvo una aquí en Montevideo, por las dudas llegaron a abrir una también en Suiza, previendo este tipo de cosas. Estas empresas medran con esas cosas. Y el problema es que nuestro país se está colocando cada día más en la posición de quedar expuesto a este tipo de demandas cuando acepta directamente las cortes internacionales en los contratos que se firman hoy con empresas, colocando a esas empresas al nivel de un país. Algo que no debiéramos de hacer, algo que no hacen otros países y algo que para nosotros se está convirtiendo en una costumbre que además tiene otro inconveniente, que es que por algunos decretos del año 2008, el 477 del 2008, estas negociaciones quedan en manos específicamente de quien esté ocupando el cargo de presidente de la República y de su secretario. No importa los nombres que estén ahí, ningún país debiera negociar con empresas del porte de estas, cuando son grandes, o del tipo de estas, A título cuando de son las que gobierno de buscan turno, juicios. dice. ¿Cómo? No hacerlo a título de gobierno de turno. No, es que, pero además no hacerlo solamente en la persona del presidente y su secretario, no importa quiénes sean. Para hacer un tratado internacional, interviene el Parlamento. Para tratar con empresas, No, ¿y se acuerdan que además no interviene hubo nadie. aspectos de esta negociación que fueron declarados de confidencialidad? Todas las con el negociaciones son declaradas confidenciales. Aún hoy, sobre este juicio, hoy se volvieron a presentar por parte de miembros de nuestro grupo solicitudes de acceso para conocer exactamente cuáles fueron los costos, porque la Corte le dio al Uruguay un poco más de 4 millones de dólares, pero seguramente eso no cubre la totalidad de los costos, porque hay cosas que el Uruguay pagó, como son viáticos de personas que tenían que ir a declarar, misiones que se hicieron principalmente a Estados Unidos, que fue donde se llevó adelante el juicio. Y eso es muy probable, o no lo sabemos, pero tenemos la duda de si eso está incluido ahí, o si en realidad, como sucede con todos los juicios, Uruguay termina perdiendo dinero. Porque cuando uno tiene que enfrentar un juicio, y acá tenemos un abogado, ¿tá? Cuando uno tiene que enfrentar un juicio, dos, disculpe. Sí, la señora. Bien, cuando uno tiene que enfrentar un juicio que le hacen, normalmente lo mejor que puede lograr es empatar, pero ganar. No teníamos nada para ganar en este juicio. Bien, a ver, volvamos al principio. Que el Uruguay no tenga que pagar 3.000 y pico de millones de dólares es indiscutiblemente una buena noticia. Vamos entonces a las connotaciones más políticas, si se quiere, y hasta semánticas, que están por debajo de ese gran titular que supongo no amerita discusión alguna, porque uno ve hoy las redes sociales y advierte un montón de políticos del Frente Amplio haciendo especial hincapié en que hay que agradecerle al Frente Amplio por esta resolución de la Haya, ¿no? Y después lee también políticos del oficialismo que señalan algo que señala usted, que señala Diana, ¿no? Ojo, ganar, no fue trabajo de ganar, lo que hubo fue una desestimación de la legitimidad de los demandantes, ¿no? ¿Eso caer en la chiquita o hay que decirlo? ¿Qué pensás, Pepe? Hay que decirlo, en realidad hay que decir todo y salir, insisto, de esa lógica binaria de buenos y malos. Y analizar, por ejemplo, la calidad de las inversiones, porque lo que decía Raúl es bien importante. Estamos hablando de una empresa de origen indio que no tenía con Uruguay un tratado de inversión recíproca y por lo tanto busca el cobijo de Gran Bretaña y como los hijos de los dueños de esa empresa tenían un embargo genérico y tenían problemas con la justicia, busca ir a una isla y desde esa isla lanza la plataforma.
yo no sé si quiero ese tipo de inversiones y tampoco sé si quiero que el Uruguay le haga un puerto de aguas profundas, que no es la vereda del frente de mi casa, a una empresa, un puerto de aguas profundas, con todo lo que eso significa, con sus marchas y contramarchas que hubo allí. Exacto. Entonces me parece que lo que hay que analizar de fondo es la calidad de las inversiones, teniendo en cuenta de que sí es cierto que la inversión extranjera en particular, y en estos momentos viene a dar una mano muy grande en lo que puede ser la reactivación de una economía muy parada, ¿no? Bien. A eso me refería yo cuando hablaba de que esto no es una patriada, no es el juicio que Uruguay le gana a Philip Morris, por ejemplo. Exacto. Donde Uruguay se planta frente a a las empresas internacionales y dice, yo he decidido poner estas reglas del juego y los enfrentaré a quien tenga que enfrentar para eso. Esto es otra cosa. Esto es además un juicio que se hace con una suerte de trapisonda que hace la propia empresa, que yo creo que todos estamos contestes que en realidad se va porque el negocio dejó de ser Porque el negocio, hierro bajó, porque no le claro. sirvió ni a Aratirí ni a nadie, ¿no? Cuando Uruguay extiende los plazos y dice, bueno, es tiempo de que ustedes presenten un socio, el socio no aparece porque en este momento no era atractivo para nadie el negocio del hierro. Entonces, no es que se va porque Uruguay se da el lujo de cambiarle las reglas del juego y hacer uso de su soberanía. Se va porque ya no había negocio e inventa un poco toda esta cuestión para ver cómo podía sacar provecho. Uruguay hizo todo lo que pudo para retener esta inversión. De hecho, bueno, el puerto de aguas profundas muy cuestionado, también desde el punto de vista medioambiental, fue una suerte de concesión que estaba planificado solo para Aratirí. Después no hubo puerto de aguas profundas, por más que se dijera que podía ser utilizado por otras personas. Sí, a ver, quiere decir algo nuestro invitado. No solamente el puerto de aguas profundas, tengamos Sí, no en cuenta la solamente eso, regasificadora, claro. Sí. cuyo consumo principal iba a ser el de esta empresa. Y entendamos que a pesar de que el hierro bajó, en el mundo se ha seguido explotando. ¿Por qué no es negocio explotar el hierro en el Uruguay? Porque la calidad de nuestro hierro, la concentración de hierro en las rocas es muy baja y usted tiene que hacer un pozo casi 3 veces más grande que el que se hace en Australia para obtener la misma cantidad de hierro. Eso hace que usted necesite concentrar ese hierro, algo que la empresa esta quería se le considerara como un proceso industrial, que no es ningún proceso industrial porque es llevar las cosas al mínimo necesario para poder ser vendidas en el mundo. Si eso fuera un proceso industrial, el separar el trigo grano del trigo planta también sería un proceso industrial porque no existe un mercado para plantas de trigo arrancadas. Lamentablemente esa situación de considerar proceso industrial y volviendo al ámbito minero, se le dio a la empresa Loricer en Minas de Corrales. Y la empresa Loricer, por separar 2 gramos de oro de cada tonelada de roca, recibía retornos de impuestos. Y la empresa esa, Loricer, minera a cielo abierto de metales, algo que nuestro grupo específicamente se opuso se desarrolle en nuestro país, consiguió incluso, por ejemplo, que el cianuro de sodio utilizado para separar el oro del resto de la roca se considerara en admisión temporaria. Con lo cual, evidentemente, lo que lograba era no pagar ningún impuesto. Es ese tipo de cosas las que como país tenemos que evitar. Y tenemos que entender que nuestro país no es un país para minería de metales. Si los yacimientos de metales en nuestro país fueran buenos, fuertes, importantes, entonces nuestra tierra no tendría la fertilidad que tiene. La minería de metales a cielo abierto es un proceso que sirve a hacerlo en aquellos territorios que no son buenos para ningún otro uso. Por ejemplo, en un desierto, por ejemplo, en altas montañas, pero no en el Uruguay. Y para terminar este punto con ustedes, bien fácil. Los terrenos donde se iba a desarrollar esta minería, donde se iban a hacer cráteres de casi 500 metros de profundidad, que iban a ocupar superficies cercanas a las 1000 hectáreas, donde se iban a levantar montañas de escombros superiores a los 200 metros de altura, tipo pirámides escalonadas, donde todo lo que iba a quedar ahí era roca estéril, se terminaron vendiendo cuando la empresa Aratirí no pagó sus hipotecas por remate como buenos terrenos ganaderos. O sea que no eran tan inútiles tampoco. Lo mismo vemos hoy en algunos casos cuando se habla de que hay determinados territorios que no sirven para ninguna otra cosa y que hay que hacerles determinados procesos. Hay que estudiarlos muy bien. Como país nos debemos estudiar bien estas cosas. Bien, Dayana. Sí, me parece que hay varias frases que ustedes dijeron. Primero, porque yo en el arranque decía,
lo que pasó no fue que se ganó. Sí, reconocer la defensa que se hizo, porque sin duda hubiera sido un gran problema, como vos decías en el arranque, Victoria, tener que Uruguay afrontar este juicio en cuanto al fondo del asunto. Pero hay una frase que resume un poco todo lo que ustedes iban hablando, que la escribió Maquiavelo hace mucho tiempo: ¿el fin justifica los medios? Yo creo que no, y en este caso en muchas cosas. En las inversiones, como decía Pepe, en la confidencialidad, que nunca es buena en ningún ámbito, y tampoco en busca de una inversión tenemos que taparlo de confidencialidad. Y acá me voy a meter en el otro tema, en cómo alguien que quiere, supuestamente, yo soy muy inocente y creo que los políticos quieren lo mejor para el país, como alguien que es un político pudo ponerse la bandera de dar pruebas y de ser uno de los principales referentes en cuanto a que Uruguay perdiera este juicio. Entonces hay muchas cosas que preocupan, porque acá también la campaña importaba que Uruguay perdiera. Vamos a hablar en instantes nada más, pero porque tiene que ver obviamente también es uno de con los eso. coletazos. Sí, está clarísimo. Es uno de los coletazos que tiene este tema, ¿no? Pero discúlpenme, en la lógica que usted plantea, indiscutible y por lo menos incuestionable de mi parte, porque me carezco de los conocimientos, ¿no? Sobre las condiciones que necesita el suelo para efectivamente ser atractivo para la explotación del mineral. Me queda eso de que si funciona para la ganadería, si funciona para la agricultura, tan bueno el mineral no es. Eso es lo que usted plantea. Entonces, ¿por qué querrían venir a nuestro país? En aquel momento, porque tuvimos una burbuja que llevó el precio del hierro hasta $187 la tonelada, lo que hacía que cualquier tornillito oxidado que hubiera por ahí, en el mundo, pudiera convertirse en un yacimiento rentable. Pero no hay lugares en el mundo con mucho más extensión de terreno que pueda llegar a ser mucho más enriquecedor la Y explotación. son los lugares donde se realiza esa actividad por parte de grandes empresas, a menudo con grandes problemas, como sucedió, por ejemplo, con la empresa Vale en Brasil, que en los últimos años 2 represas de relave de ellos, o sea, donde quedan los restos del mineral mezclado con agua para que decante y demás, y que son represas que tienen, en el caso de la que se iba a hacer acá en el Uruguay, iba a tener 90 metros de altura. 2 represas de esas convirtieron en un desastre el Río Dulce en Brasil, o la represa de Mariana, que mató más de 200 personas. Son actividades peligrosas de hacer, actividades que en nuestro territorio, con la ley que tienen, con la concentración que tienen los metales, no se justifican, y menos aún hacerlas a cielo abierto. A cielo abierto es lo más destructivo que podemos hacer. Aquí en el Uruguay existió minería de metales en muchos lugares. Si ustedes van a la ruta 60, kilómetro 35, se van a encontrar la mina La Oriental, que sacaba cobre en nuestro territorio. Son minas de galería. Se van a encontrar, si van a Minas de Corrales, las viejas minas de oro de galería que hoy se ven como lugares turísticos. Y al costado van a ver los pozos que nos dejaron de regalo los señores estos de la empresa Loricer, sin remediarlos, y las represas de relave con 110 hectáreas de agua mezclada con cianuro y compuestos cianurados que no han sido remediados aún, y para los cuales nuestro país quedó sin las garantías de la empresa. Nosotros desde el movimiento, ya sea del MOVUS como Movimiento Uruguay Sustentable, o específicamente desde Uruguay Libre de Minería, seguimos mucho estos temas y los tratamos con aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Bien. Normalmente hacemos esto, por ejemplo, en el Parlamento. Y de esa manera tratamos de llevar este tipo de inquietudes y este tipo de problemas, porque son cosas que nos quedan colgando. Si pasara lo que pasó en la represa, por ejemplo, de Mariana, en la represa que dejó Loricer, ahí en Minas de Corrales, se contaminaría con cianuro para empezar el Cuñapirú, siguiendo del Cuñapirú al Tacuarembó, y del Tacuarembó a los embalses del Río Negro. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Ha pasado en el mundo. En Finlandia, la represa de Talvivaara, una mina de oro en el norte, cedió y la contaminación con cianuro destruyó más de 100 kilómetros hasta llegar al mar Báltico. Bien, tenemos que hacer la primera pausa, pero dejo planteado para cuando retomemos. Entonces, a usted la verdad que el resultado de la Haya en este aspecto, para los intereses de su movimiento, no cambian, porque los intereses del la movimiento realidad nuestro quieren ser los intereses que tendría que tener el país. Bien, bueno, Y pero lo mismo planteaban también con respecto al tema UPM, la discusión de fondo siempre, ¿no? Bueno, a ver, medio ambiente versus, que es como ponerlo muy, muy en básico, y creo que ahí es donde falla la ecuación. ¿Esto es medio ambiente versus ingresos y capital? No, la economía también nos da la razón. Vamos a hacer una pausa y volvemos a eso. Ya venimos.